Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien con su familia. Hoy vamos a compartir con la clase de Educación Cívica para séptimo grado vamos a iniciar con el tema derechos a la libertad, igualdad y participación. Cuando hablamos de cada uno de esos tópicos, la libertad, la igualdad y participación, una nación vive en una democracia cuando sus gobiernos son elegidos por la mayoría de ciudadanos y ciudadanas para que los representen y gobiernen en su nombre. Esa es la libertad de elegir la persona que creemos conveniente, pero debe ser electo por el pueblo. No es que debe ser electo por Estados Unidos o por un grupo de personas. No, debe ser electo por todo el pueblo. Una persona que va a gobernar la nación o que va a ser presidente de la república debe incluso tener la aceptación de la nación, de la población. Porque ese es el que va a representarnos a nosotros diplomáticamente, políticamente, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia que sea. Entonces debe ser una persona aceptado, debe ser una persona elegido por la mayoría de los ciudadanos que vivimos en un país, en una nación o en un estado. Debe ser. Y dentro de ellas tenemos varios tópicos que podemos ir viendo. Por ejemplo, se practican 4 valores fundamentales. Esos valores fundamentales, uno es la justicia social, para que todos tengan la misma oportunidad. La justicia social es que todos tengamos la misma oportunidad, sin importar color político, sin importar estatus social, sin importar color de piel, sin importar profesión. Cuando hablamos de justicia social, se debe aplicar la justicia equitativamente, sin discriminación alguna de ninguna clase. Y luego hablamos de la libertad, para que todas las personas puedan desarrollarse de acuerdo a sus propias capacidades. Tenemos la libertad de hacer lo que podemos hacer, lo que nos gusta hacer, o de desarrollarnos de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros conocimientos, sin que nadie nos prohíba o nos quite ese derecho de poderlo hacer. Si somos maestros, vamos a ser maestros y vamos a trabajar como maestros. Si somos médicos, vamos a trabajar como médicos. Si somos astronautas, pues vamos a ir a la luna. Si somos científicos, pues vamos a estar en un laboratorio, vamos a experimentar muchas cosas. O sea que cada quien debemos de desarrollarnos dentro de nuestras propias capacidades. Y luego hablamos de la tolerancia. La tolerancia tiene mucho que ver con el respeto a las creencias, costumbres de las demás personas, siempre que no dañe la convivencia. Tolerancia es respetar las creencias de los demás. ¿Para qué criticar a aquel testigo de Jehová? Porque yo soy evangélico. ¿Por qué criticar a aquel vecino porque habla inglés y yo hablo garífuna o yo hablo español? ¿Por qué tengo que molestarme porque aquel habla de una forma y yo de otra forma? ¿Por qué tengo que molestarme a mí si aquel es rico y tiene mejores condiciones que yo? Tengo que ser tolerante. Tenemos que aprender a ser tolerantes, a aceptar las personas tal como son. La igualdad, para que no haya discriminación, grandes diferencias que pueden ir fuente de desequilibrio social. La igualdad es que todos debemos de vivir de la misma manera. Debemos de ser igualitarios. No debemos de ver que aquel es más alto que mí, que aquel es mejor que mí, que aquel vive mejor que mí. Debe existir igualdad en la sociedad. Debe existir la igualdad en la sociedad, que de una y otra manera
si nosotros no lo aplicamos, puede haber un desequilibrio social. Y hablamos de la libertad en la Constitución de la República. Cuando hablamos de libertad en la Constitución de la República, hablamos de la libertad está consagrada en los artículos 69 y en el artículo 70. La 69 dice, la libertad personal es inviolable y solo con arreglos a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. ¿Verdad? Dice que la libertad de nosotros es personal y nadie nos puede violar esa libertad. Nadie puede negarnos a nosotros a salir, nadie puede negarnos a nosotros a pasear, a ir donde nosotros queremos, al menos que nosotros hayamos cometido un delito y la autoridad nos prohíbe ese derecho. ¿A través de qué? Nos van a apresar o vamos a estar presos en una cárcel o vamos a estar en la cárcel por haber cometido un delito. Las autoridades sí tienen la facultad de quitarnos a nosotros la libertad porque hemos incurrido en un delito. Si no es así, nadie te puede coartar tus derechos a la libertad. ¿Ya? Artículo 70. Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otros. Y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviese legalmente prescrito, ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe. No nos pueden a nosotros obligar a hacer cosas que no son correctas. No podemos perjudicar a otros porque así lo queremos nosotros. No podemos obligar a otros a hacer cosas que no debe hacer. ¿Verdad? Y recuerda que legalmente está prescrito que no podemos impedirle a nadie. Que no podemos impedir a nadie nada, siempre y cuando que atente contra su vida, contra su libertad, contra las leyes que están en la Constitución de la República. El respeto a la libertad. Cuando hablamos de respeto a la libertad, el artículo 72 establece, contempla la libertad de emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. ¿Verdad? Libertad de culto, libertad de locomoción. En el artículo 75 dice también, señala que no podrá establecer censura previa para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, especialmente de la infancia, adolescencia y juvenil o juventud. Bien, en la 72 habla de que no puede ser restringido nuestros derechos a pensar, a hablar, a difundir o a decir o dar información, siempre y cuando que esa información no afecte a otros. Tenemos libertad de culto, elegir la religión o el tipo de vida que queremos llevar, libertad de locomoción. No estamos obligados, por ejemplo, en cuanto a la libertad de locomoción, no estamos obligados a hacer cosas que no debemos de hacer, o que de una y otra manera que nos restrinjan el derecho de ir de un lugar a otro, o que nos restrinjan el derecho de pensar como nosotros queremos, como nosotros pensamos, o de obligarnos a hacer cosas que no son correctas. Obligarnos. Y dice en la 75, señale que no podrá establecer censura previa para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, por ejemplo, denigrar a otros, ¿verdad? O, por ejemplo, tratar mal a otros porque son de otras culturas, o porque tienen otro, o por ejemplo, en Honduras es normal
que las personas te negreen o te dicen, hey, vos negro, porque tal cosa, o porque sí, que los negros son acá, ¿verdad? O ha pasado en el Congreso de Honduras una vez que un señor denigró a otro diputado porque es indígena. Pues el convenio 169 le cayó a este diputado y tuvo que pedirle perdón públicamente, si no iba a ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces esas cosas no se deben dar en nuestro medio. Participación política. Cuando hablamos de participación política nos referimos a la participación política cuando se vota en procesos electorales, cuando vamos a votar o cuando vamos a elegir y cuando nos van a elegir. Esa es la participación política. Para elegir presidentes, diputados y alcaldes y para participar política, demanda o responsabilidad. Esas son las participaciones políticas y debe de hacerse con suma responsabilidad, elegir y ser electo, ¿verdad? Incluso no importa qué clase de cultura tengas, qué religión tengas, estamos obligados a participar en la política o a formar parte de las elecciones, de votar o de ir a las elecciones para elegir quién va a ser nuestro gobierno. Siempre y cuando que tengamos la mayoría de edad, tenemos la facultad de poderlo hacer. Muchas gracias, jóvenes, que Dios les bendiga. Ojalá que la información que he compartido con ustedes les sea de bien. Muchísimas gracias, los vemos.